Vamos a predicar en esta tarde, amados hermanos, la poderosa palabra del Señor desde aquí de la iglesia Promesa Fiel en Tijuana. Vamos a estar predicando y compartiendo la poderosa palabra del Señor y vamos a titular el mensaje de esta tarde, la bondad de Dios. Es un mensaje teológico, un mensaje práctico, un mensaje espiritual. Y este mensaje acerca de la bondad de Dios es parte de la serie que vengo compartiendo, hermanos, desde que empezó este año, el conocimiento del Dios verdadero. Es importante conocer de verdad a Dios por medio de las sagradas escrituras. Dios quiso revelarse a sí mismo por la palabra. La palabra es la revelación del único Dios verdadero. Dios ha revelado por la palabra la naturaleza de su ser, sus atributos, su carácter, su nombre, su divinidad, su deidad. Por ello, este mensaje, hermanos, es teológico, es práctico y es espiritual, porque hoy en ese domingo vamos a meditar en otro atributo de Dios. Para los hermanos que me miran en las redes sociales, hoy estaremos hablando de otro atributo importante del ser de Dios. Vamos a hablar acerca de la bondad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Gracias a esta revelación de la bondad de Dios, podemos descansar, sobre todo confiar en un mundo lleno de maldad. El ser humano, por causa del pecado, se caracteriza por ser malo, por ser maligno. Aún dentro de la iglesia, hermanos, uno pensaría que todos los creyentes, que todos los que están sentaditos en la iglesia son de corazón bueno, pero aún dentro de la iglesia hay personas, hay hombres, hay mujeres que son de corazón malvado, hermano, y uno se decepciona al mirar el comportamiento, los malos pensamientos, las malas actitudes, hermanos, de la gente que nos rodea. Pero bendito sea Dios que en medio de gente malvada, maligna que nos rodea, dentro o allá en el mundo, bendito sea Dios, un Dios bondadoso, que es bueno por naturaleza y que es digno de toda confianza. ¿Cuántos lo conocen? Y si usted no lo conoce, se lo presento porque Él es mi Padre. Y a mucha honra puedo decir, tengo un Padre bondadoso, un Dios de bondad. Aunque vivimos y estamos rodeados en un contexto de maldad, gracias a Dios, hermanos, que dependemos de un Dios de toda bondad. La bondad de Dios está revelada en las sagradas escrituras por medio de muchos textos de la Biblia. Todos ellos revelan el testimonio de hombres que conocieron y experimentaron la bondad de Dios. Por ejemplo, el rey David. David fue uno de los siervos de Dios. Fue uno de los hombres del Antiguo Testamento que pudo experimentar en muchas circunstancias de peligro de muerte la bondad de Dios. Y es que la bondad de Dios se hace patente cuando hay peligro de muerte, cuando más difícil está la situación, cuando más difícil está el problema, es ahí donde se manifiesta la bondad de nuestro Señor. Bendito es el nombre de Cristo. La expresión de la bondad de Dios en David vino o se da en la Biblia dentro del contexto cuando estuvo en tierra de los filisteos. David, porque Saúl lo andaba persiguiendo, tuvo la necesidad y el atrevimiento de esconderse en la tierra de los filisteos. Y los filisteos odiaban a muerte a David. ¿Por qué? Porque David, tiempo atrás, años atrás, cuando era muy joven, había matado a Goliat.
y Goliat era un caudillo, era un héroe filisteo. Pasaron los años, David se convierte en un hombre adulto y Saúl por celos lo persigue por el desierto, por todas las tribus de Israel, y David no le quedó de otra más que irse a la tierra de los filisteos a refugiarse. Mire a dónde se fue a refugiar, con los enemigos que procuraban matarle. Increíble, ¿verdad? Y David sabía que su vida corría peligro. Cuando llega a la tierra de los filisteos, David, en su preocupación de morir en manos de sus enemigos, fingió estar loco y demente. La Biblia dice que el cabello lo traía largo, todo mal vestido, sucio, y cambió el aspecto de su cara, y dice que hizo que la saliva le chorreara por la barba, con una apariencia de demencia, de locura, de vagabundo. Amén. Imagínense qué tremendo. Y cuando el rey lo mira de esa manera, dice: demasiados locos tengo en la ciudad para que me traigan otro loco a mi casa. Y lo corrió, hermanos. Amén. Pero Dios usó esa locura o esa apariencia de locura, hermanos, para salvarle la vida a su siervo. Y fue dentro de ese contexto de peligro, de preocupación, de mala experiencia en la vida del rey David, que él empieza a escribir el Salmo 34. ¿Está conmigo en la Biblia? Vaya al encabezado del Salmo 34. ¿Cómo dice el encabezado del Salmo 34? Cuando mudó su semblante, cuando cambió su apariencia. ¿Cuándo? ¿Dónde? Con el rey Abimelech. Ese rey Abimelech era el rey filisteo, hermanos. Y David tenía miedo que el rey lo tomara prisionero, porque mucha gente conocía a David. David era muy famoso. Todos los pueblos de alrededor, principalmente los cananeos, conocían quién era David. Y cuando David llega a la tierra de los filisteos, se dan cuenta que era David. Y empezaron a decir: ¿no es este el que cantaban? Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. ¿No es este el hombre que mató, que le quitó la vida a Goliat? Y cuando David escucha eso: oh, aquí me van a matar, aquí corro peligro, hermanos, y fingió que estaba loco para que se apiadaran de él. Pero no fue tanto el invento de David o el cambio de transformación de su persona, fue la bondad de Dios para con él. Por eso, dentro de ese contexto, Salmo 34, versículo 8, David dice: gustad. Ahí David está dando testimonio de la bondad de Dios. Ahí David habla de la bondad de Dios. Salta, hermano, la bondad de Dios en las palabras de David. Resalta David la bondad de Dios por medio de esta palabra. Gustad y ved que es bueno Yahvé. Dichoso el hombre que confía en él. Amén. David, por medio de esta experiencia, conoció y experimentó personalmente la bondad de Dios. Por experiencia en su propia vida, él recomienda a todos los creyentes experimentar, ver, conocer personalmente la bondad de Dios. Además, en este texto del Salmo 34:8, David le llama dichoso. Y la palabra dichoso significa inmensamente feliz. David, o más bien el Espíritu Santo por boca de David, su siervo, le llama dichoso, bienaventurado,
inmensamente feliz a todos aquellos que confían en la bondad de Dios. Hermanos, ahora más que nunca tenemos que confiar en la bondad de Dios. Mire que lo que me mantiene en paz en medio de esta cuarentena, lo que me ha mantenido en paz en medio de esta contingencia, es el saber, el entender, el conocer que tenemos un Dios completamente bondadoso y que cuida de nosotros en todo lugar, en toda circunstancia, en todo momento, en todo lugar donde lleguemos, donde vayamos. Ahí está el favor y la bondad de Dios. ¿Sabes por qué la enfermedad no ha tocado tu vida? ¿Sabes por qué ese virus, esa plaga no ha tocado tu familia, tu esposa, tu persona? Porque Dios es bueno. Y Él cuida de nosotros como la niña de sus ojos. Y aun si nos llegara a tocar esa enfermedad, no moriremos, porque tenemos un Padre bondadoso que cuida de nosotros, hermanos. Bendito es el nombre del Señor. Hay verdadera felicidad cuando conocemos y experimentamos el favor de la bondad de Dios. Ahora bien, para confiar en la bondad de Dios, primero hay que conocerla, hay que entenderla, hay que discernirla. ¿Qué es la bondad de Dios? ¿Cómo puedo yo asimilar la bondad de Dios? Vamos a leer algunos textos para comprender humanamente por la palabra qué es la bondad de Dios. Las Sagradas Escrituras abundan en revelación de la bondad de Dios. Hay textos específicos que en las Sagradas Escrituras que revelan claramente la bondad de Dios. Vamos a ir al Salmo 31, 19. Salmo 31, 19. Mire cómo dice. Entienda, pueblo, iglesia, conoce la bondad de Dios. Amigo, hermano, familia, conoce la bondad de Dios. ¿Cómo es la bondad de Dios? Cuán grande es tu bondad. Repita conmigo, cuán grande es la bondad de Dios. Por eso todavía estoy en pie. Por eso estoy respirando todavía. Cuán grande es la bondad, cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Vaya conmigo ahora al Salmo 145, 7, por favor. Salmo 145, 7. Y dice así: proclamarán la memoria de qué. Léalo conmigo en voz fuerte. De tu inmensa bondad. Dígale al que está a su lado: oye, la bondad de Dios es inmensa para ti. Hermanos, iglesia, familia, la bondad de Dios es inmensa para nosotros. Tenemos que entender que bíblicamente la bondad de Dios es grande. Ahora, ¿de qué tamaño es? Si es grande, ¿de qué tamaño será? Del tamaño de su ser, del tamaño de su corazón, del tamaño de su amor, del tamaño de su fidelidad. La bondad de Dios es grande, la bondad de Dios es inmensa. Es grande, inmensa, del tamaño del corazón de Dios, del tamaño de la naturaleza de Dios, del tamaño del carácter de Dios,
del tamaño de la fidelidad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cómo me gozo en tener esta clase de Dios. De lo que se pierde usted, mi amigo, si no lo ha recibido. De lo que se pierde usted si se apartó del evangelio, aún conociéndole. Tenemos un Dios bondadoso. Vale la pena amarlo. Vale la pena obedecerle. Vale la pena serle fiel. Vale la pena caminar en santidad. Es un Dios de bondad. Gloria al Señor. Debemos de saber que esta bendita bondad de Dios, grande e inmensa, está reservada para todos los creyentes que temen y confían siempre y esperan en Él. La bondad de Dios está prometida y reservada para usted, para mí, especialmente para nosotros. Por eso se revela que su bondad es grande, es inmensa. ¿Para quiénes? Para los que guardan su palabra, para los que esperan en Él. Bendito es el nombre del Señor. También la bondad de Dios está revelada en todos aquellos textos de la Biblia donde dice que Dios es bueno. Hay muchos textos en las Escrituras donde dice, bueno es Dios, bueno es Jehová, bueno es Yahvé, o Yahvé es bueno. Hago un paréntesis porque ustedes quizás no saben. ¿Saben por qué digo Yahvé en lugar de Jehová? Porque es el original en hebreo. Y por honra y respeto le digo su nombre original a nuestro Padre Dios. Yahvé. Así que no se escandalice porque yo diga la palabra Yahvé. Es la palabra hebrea. Ok. De donde se traduce Jehová. Jehová es la traducción. Pero el nombre es Yahvé. Gloria al nombre del Señor. Cierro paréntesis. Muy bien. Vamos a mirar 3 textos donde a Dios se le llama bueno. Bueno. Y bueno es sinónimo de bondadoso. Vamos a mirar primero de Crónicas 16:34. Solamente una frase. Primero de Crónicas 16:34. Dice así. Aclamad a Yahvé. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Debemos de saber que Dios es bueno. Que no se te olvide que tienes un Dios bueno. Salmo 73:1. Gloria al Señor. ¿Qué dice? Es bueno Dios. ¿Para con quién? Para con Israel. ¿Y para con quién más? Oh, mi hermano, eso se llama santidad. Dios es bueno con los que viven en santidad. Que Dios es bueno con Israel significa que Dios es bueno con su pueblo. Que Dios es bueno con su iglesia. Que Dios es bueno con los limpios de corazón. Salmo 105, por favor. Gloria al Señor. Porque Yahvé es bueno. 100 versículo 5. Salmo 100 versículo 5. Para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Oiga, mi hermano, verdaderamente Dios es bueno por todas las generaciones. Ahora, para nuestro entendimiento humano, para nuestro conocimiento humano, la bondad de Dios, escuche, voy a definir humanamente la bondad de Dios. La bondad de Dios es la cualidad y la perfección de Dios en ser completamente bueno. Dios por naturaleza es bueno. Y si es bueno con los malos, porque la Biblia dice que Dios es bueno con los malos. Dice que Él manda su sol sobre buenos y malos. Manda la lluvia sobre buenos y malos.
renueva su misericordia cada mañana sobre todos, buenos y malos. Y si Dios es bueno con los malos, con más razón con los buenos. Si Dios es bueno con los incrédulos, con los rebeldes, con mucha más razón es bueno para con sus hijos, es bueno para con los creyentes. Por eso, hermanos, tenemos que confiar en Él en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia. Aún en medio de la prueba, aún en medio de la enfermedad, seguiremos diciendo: Dios es bueno. Aún en medio de la adversidad, tenemos que aprender a decir: Dios es bueno. Aún en medio de la calamidad, en medio de la mortandad, tenemos que decir: Dios es bueno. Hay maldad en el mundo, hay mucho pecado en el mundo, pero tenemos un Dios que sigue siendo bueno. Bendito es el nombre del Señor. Gloria a Dios. La palabra hebrea tut, escuche, la palabra hebrea tut, de donde se traduce bondad, significa bueno, mejor, amable, benéfico, bienhechor, bondadoso. Así es nuestro Dios. La bondad de Dios significa que Él no puede sentirse indiferente hacia nadie. Las personas son indiferentes, pero Dios no. La bondad es la virtud de Dios por la cual Él procura darle verdadera felicidad a todas sus criaturas. La bondad de Dios es la virtud que lo lleva, que lo caracteriza de ser bueno y ser único y ser diferente en relación al ser humano. Hay criaturas que pueden ser muy buenas. Hay ángeles que pueden ser muy buenos, pero no son perfectos en bondad. Hay seres humanos que moralmente pueden ser muy buenos, pero no son perfectos en bondad o en benevolencia. Pero solamente Dios es el único perfecto en bondad. Es perfecto en ser bueno. Es perfecto en ser el mejor. Es perfecto en ser amable. Es perfecto en ser benéfico. Es perfecto en ser bienhechor. Es perfecto en ser bondadoso. Por naturaleza es bueno. Dios es generosamente bueno, infinitamente bueno, inmensamente bueno, perfectamente bueno. En Él no hay mal, en Él no hay maldad, en Él no hay malicia. Él es santo, es perfecto, y si es bondadoso generosamente, perfectamente, inmensamente. Bendito es el nombre del Señor. Ahora escuche y aprenda. La bondad de Dios se expresa por medio de tres virtudes propias de su ser, o también atributos de su ser. La bondad de Dios se expresa por su misericordia. La bondad de Dios se expresa por su gracia. La bondad de Dios se expresa por su paciencia. Repita conmigo: misericordia, gracia y paciencia son expresiones de la bondad de Dios. Ahora escuche y aprenda. La misericordia de Dios es la bondad de Dios hacia los que están afligidos y angustiados. Mire qué tremendo. Voy a volver a repetir. La misericordia de Dios es la bondad de Él hacia los que están afligidos y angustiados. La gracia de Dios es la bondad para aquellos que merecen el castigo y la condenación. Por eso cuando dice que por gracia somos salvos, ¿saben qué es lo que dice la palabra?
que Dios en su bondad quiso salvarnos del castigo eterno y por gracia nos da el perdón de pecados. Así que la gracia de Dios es la bondad para aquellos que merecen castigo de condenación. Por último, la paciencia de Dios es la bondad al retener el castigo de los que pecan por un periodo de tiempo. Mire cuánta paciencia Dios ha tenido del pecador. Personas que todos los días hacen la maldad. Se levantan tomando, fumando, drogándose, los que andan matando, los sicarios, los secuestradores, hermanos, todos los días, hermanos, pensando a quién robar, a quién secuestrar, a quién violar, a quién extorsionar. Y lo increíble, que todos los días amanecen con vida, vivitos y coleando. ¿Qué es lo que los mantiene con vida? La paciencia de Dios, que fluye, que brota de su bondad. Entonces la paciencia de Dios, hermanos, es una expresión de su bondad que lo lleva a soportar temporalmente la maldad en los seres humanos. ¿Te das cuenta qué bondadoso es Dios, hermanos? Hay personas que deberían de morir. Hay seres humanos que por la maldad en su corazón ya no deberían de estar viviendo. Y yo creo que si alguno de nosotros fuera Dios, ya lo hubiéramos mandado al infierno. Amén. Mas sin embargo, hacen maldad y todavía andan caminando, respirando. Y se mira la bondad de Dios expresada en la paciencia al soportar al pecador, al maligno. Entonces la bondad de Dios es la única razón válida para la existencia humana pecadora. ¿Por qué existe todavía el ser humano pecador? ¿Por qué todavía tiene vida? Porque Dios es bueno. Yo escucho testimonios, hermanos, a veces en el internet de secuestradores, de sicarios. Y a veces hay personas que hasta uno, hermanos, se sorprende. Yo escuchaba la otra vez un secuestrador que agarraron y decía yo he matado más de 100 personas. Imagínese, hermano, un hombre con semejante crimen, haber derramado la sangre de 100 personas y todavía viviendo. Y pudiera ser que todavía esté encerrado. Muchos están encerrados en los Eferesos. Y cada día amanecen respirando. La razón, la bondad de Dios. Aunque no significa que van a ser salvos. Dios en su bondad les permite vivir. Pero no significa que vayan a ser salvos. Si se arrepienten, alcanzan la gracia salvadora. Pero si no, morirán en su pecado. Y en la condenación no tendrán ninguna justificación, porque Dios le dirá en el día del juicio: fui bueno para contigo, pecaste, mataste, secuestraste, violaste, derramaste sangre, hiciste muchas maldades, pero yo te permití vivir en la tierra por mucho tiempo. No van a tener ninguna justificación. Bendito es el nombre del Señor. Vamos a mirar 3 aspectos rápidamente, 3 aspectos donde se mira con toda claridad la bondad de Dios expresada. Número 1, la bondad de Dios se expresa en todo lo que hizo. En todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho bueno, hermano. Lo hizo bueno. Todas las obras de Dios son hechas en su bondad. Todo lo hizo bueno. Todo lo hizo hermoso. La creación, todo lo que hay en la creación es una expresión de la bondad de Dios, porque todo fue hecho en grande manera, bueno en grande manera.
quedamos que la palabra bueno es sinónimo de bondad. Vamos a mirar Génesis 1:31. ¿Qué dice Génesis 1:31? Y vio Dios todo lo que había hecho. He aquí que era bueno en grande manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Después que Dios termina la creación, hermanos, se queda observando los cielos, la tierra, las plantas. Y Dios dijo, todo es bueno en grande manera. O sea que la creación es un reflejo de la bondad de Dios. Mire qué tan bueno es Dios, hermanos, que toda zona de la tierra, todo continente lo dotó de todo lo necesario, de todo lo indispensable para que la vida se mantenga. Aún en el desierto hay cosas buenas de Dios en su creación. En el bosque, en el campo, la creación está llena de la bondad de Dios, hermanos. Aún aquellas tierras donde aparentemente se ven pobres, estériles, puede verse el reflejo de la bondad de Dios. Aún aquello que pareciera que no fuera importante e insignificante, tiene algo de bondad de Dios. Todo lo hizo bueno, como expresión de su bondad. Toda la creación es reflejo y expresión de la bondad de su Creador. Aún el ser humano fue hecho bueno para expresar la bondad de Dios. Eclesiastés 7:29. Mire cómo Dios hizo al hombre. Cómo Dios hizo al hombre. 7:29 Eclesiastés. He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, sinónimo de bueno. Dios hizo al hombre bueno. Originalmente Adán y Eva, antes de pecar, eran buenos. El ser humano fue creado en la bondad de Dios para expresar la bondad de Dios. El hombre fue criado moralmente bueno. Pero ¿qué pasó? El pecado echó a perder la conducta, el comportamiento, las actitudes, la mentalidad del ser humano. Pero originalmente Dios lo hizo bueno. Originalmente Dios lo hizo recto. Pero ellos buscaron muchas perversiones. Hermanos, éramos buenos. En nuestro estado original, como seres humanos, éramos buenos. Y fuimos criados en ese estado, hermanos, de benevolencia para expresar la bondad de nuestro Hacedor. Pero bendito sea Dios que hay esperanza para nosotros. Gloria al nombre del Señor. Aspecto número 2. La bondad de Dios se expresa en la persona del Señor Jesucristo. La persona de nuestro Señor Jesucristo es la máxima expresión de la bondad de Dios en la tierra. La bondad de Dios se encarnó en la persona de Cristo. La bondad de Dios se expresa, hermanos, de manera viviente, se corporificó de manera viviente en la persona de Cristo. Vamos a mirar estos textos. Tito, capítulo 3, del versículo 3 al versículo 4. Escuche por favor. Le doy lectura. Tito 3, del 3 al 4. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos,
rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, ¿cuándo y dónde se manifestó la bondad de Dios para con los hombres? En nuestro Salvador. ¿Y quién es el Salvador? Jesucristo. Por eso, hermano, amigo, familia, Cristo es la bondad de Dios en la tierra. El error gravísimo que cometen los hombres al rechazar a Cristo, están rechazando la bondad manifestada de Dios. Increíble, hermanos. ¿Hasta dónde el hombre tiene una mente tan torpe? ¿Hasta dónde el pecado ha embrutecido el entendimiento del ser humano, que no se da cuenta que al rechazar a Cristo como Salvador está rechazando la manifestación de la bondad de Dios? Cristo es la máxima expresión de la bondad de Dios. Amén. Él es la bondad de Dios para todos los hombres. Por eso Dios ha sido bueno con todos los hombres. Dios ha sido bueno con todas las generaciones. Dios en su bondad le muestra al pecador el camino correcto. Salmos 25:8. Mire lo que dice. Salmos 25:8. Bueno y recto es Yahvé. 25:8. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Hermanos, Dios es bondadoso hasta los pecadores. Es bueno con ellos. Y en su bondad no quiere verlos perdidos. En su bondad no quiere verlos extraviados. Quizá alguno que ande perdido en la vida me mire por este video. Tú que andas extraviado de la vida. Tú que andas fuera del camino. Usted que anda fuera de la verdad y fuera de la vida. Dios es bueno con usted y le está llamando de nuevo al camino, porque no quiere verlo extraviado. Dios al pecador le muestra el camino. ¿Y quién es el camino? Nuestro Señor Jesucristo. La bondad de Dios. O sea que Dios llama al pecador por medio de Cristo, la bondad de Dios, para que el pecador tenga un encuentro con la bondad divina. Bendito sea el nombre del Señor, que cuando nosotros fuimos a Cristo, nos encontramos con la bondad de Dios. Hermanos, por eso no me arrepiento de haberle conocido a Dios. Tengo 24 años de conocerle, 24 años de caminar con Él, esforzándome cada día, y Él en su paciencia, hermano, me ha sostenido, me ha guardado, ha perdonado mis debilidades, muchos pecados, muchas imprudencias que he cometido como ser humano. Él es bueno conmigo. Tener a Cristo es estar en la bondad de Dios. Hermanos, es importante que entendamos este mensaje. ¿Cómo cambiar la bondad de Dios? ¿Cómo renunciar a la bondad de Dios? Hay creyentes que se atreven a darle la espalda a Cristo, pero porque no entienden, no han llegado al pleno discernimiento quién es Jesucristo. Él es la manifestación de la bondad de Dios. Por eso Tito 3:4 dice: cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, Cristo, nuestro Salvador, es la manifestación perfecta de la bondad de Dios. Dios en su bondad le concede misericordia al pecador para existir. Dios en su bondad le da oportunidad al pecador que se arrepienta antes de morir. Yo estoy seguro, hermanos,
todas las personas que se han muerto y que se están quemando en el infierno ahora mismo, yo estoy seguro que todas ellas en algún momento de su vida aquí en la tierra, antes de morir, de muchas maneras, Dios les dio muchas oportunidades para que se arrepintieran de su pecado y no murieran en condenación. Estoy seguro, hermanos, que ninguna persona ha muerto y ha ido al infierno sin antes tener la oportunidad de Dios para salvarse y para arrepentirse. Por eso en esta tarde quisiera, hermanos, que alguien entendiera estas palabras, y si alguno de los que van a ver este video andan en pecado o algún creyente anda apartado, es tiempo de volver al camino antes de que la muerte le llegue. Tercer aspecto, la bondad de Dios expresada para todos los creyentes, hermanos. Yo creo que de muchas maneras nosotros podemos dar testimonio de la bondad de Dios, hermanos. Creo que cada uno de nosotros tiene testimonios grandes de la bondad de Dios. Mire que el testimonio más grande de la bondad de Dios en mi persona fue la sanidad de mi esposa cuando Dios la sanó de epilepsia. Después de 14 años de padecer epilepsia, Dios la sanó por completo. Es el testimonio más grande de la bondad de Dios en nuestra vida. Dios es bueno. Efesios 2, del 5 al 7, mire lo que dice. La bondad de Dios para todos los creyentes. Efesios 2, del 5 al 7. Aún estando nosotros muertos en pecados, mire qué bueno es Dios, hermanos. Mira cuál era tu condición. Mira cuál era mi condición. Estábamos muertos en pecados. ¿Qué hizo Dios al respecto? ¿Qué fue lo que hizo Dios? Estábamos muertos en pecado. Estábamos hundidos hasta lo más profundo de la suciedad, de la inmundicia, de la maldad. Dios en su bondad nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Mire la bondad de Dios. Ahí se expresa la bondad de Dios para tu vida, para mi vida. Oh hermano, no solamente nos resucitó, no solamente nos dio vida, además, mire qué bueno es Dios. Nos hizo sentar, y el verbo dice nos hizo. O sea que está hablando en una obra hecha. Estamos espiritualmente. ¿A dónde pertenecemos? ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra posición en Cristo en el tiempo presente? Por la gracia, por el perdón, por la bondad de Dios. Hermanos, la Biblia dice que estamos sentados en lugares espirituales con Cristo Jesús. O sea que temporalmente nuestro cuerpo está aquí. Temporalmente mi cuerpo está aquí, pero espiritualmente yo no soy de la tierra, no pertenezco a la tierra. Mi ciudadanía es el cielo, mi espíritu, mi hermano, mi destino, mi meta es el cielo. Por fe estoy en el cielo, aunque temporalmente estoy en la tierra. Nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Espiritualmente, ¿a dónde pertenece usted? Al cielo. Al cielo. ¿A poco no es glorioso pensar esto? Aquel creyente que daba lástima en el vicio. Aquel creyente que andaba perdido en la droga.
que andaba sucio, maloliente, apestoso, durmiéndose en las esquinas, en las banquetas, en la calle, orinado, durmiendo bajo un puente, pero se arrepiente, Dios en su bondad lo salva, y al salvarlo lo sienta espiritualmente en las alturas, en los lugares celestiales. Oh, hermanos, qué precioso es esto. La bondad de Dios para mostrar en los siglos venideros, escuche por favor, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Miren, hermanos, realmente a veces nosotros nos pasamos, porque queremos condenar a todo mundo. Y Dios, muchas veces a los que queremos condenar, Dios les está mostrando su bondad para salvación. ¿Se da cuenta de la bondad de Dios, hermanos? Bendito es el nombre del Señor. Repita conmigo: Cristo es la bondad de Dios para mi vida como creyente. ¿Qué es lo que necesitamos temporalmente en esta tierra? Entender que la bondad de Dios está abierta por medio de Cristo para nosotros. Y en la bondad de Dios, Él no se reserva nada de su bondad, hermanos. La bondad de Dios es del tamaño de su corazón. La bondad de Dios es grande. La bondad de Dios es inmensa, del tamaño de su corazón, hermanos. Y toda esa inmensidad de bondad de Dios, toda la grandeza de la bondad de Dios está reservada para usted, mi hermano. Está reservada para mí. ¿Cómo no confiar en Él? ¿Cómo no depender de Él? ¿Cómo no vivir por Él y para Él? Tengo más, hermanos, voy casi a 18 años dependiendo de Él en todo momento, en todo lugar. Y Dios ha sido bueno. Nada me ha faltado. Y me ha dado mucho más de lo que merezco. Y me ha dado mucho más de lo que le pido. ¿Cómo no amarle? ¿Cómo no hablar de Él? ¿Cómo no enseñarle a usted la clase de Dios que tenemos? Un Dios completamente bondadoso, que en su amor y en su bondad no se reserva nada para nosotros. Entregó lo mejor que tenía, su Hijo amado, nos dio su propio Hijo. ¿Cómo no nos dará también todas las cosas? ¿Te está faltando algo? Confía en la bondad de Dios. Estás pasando por un momento de prueba en tu trabajo, confía en la bondad de Dios. Estás pasando por un momento de prueba en tu economía, confía en la bondad de Dios. En el proceso, mantente fiel, mantente obedeciéndole, mantente amándole, mantente caminando en obediencia, mantente sirviéndole. Dios es fiel, es bueno. Confía en la prueba. Confía en la enfermedad. Él es bueno. Él es bondadoso. Nosotros los creyentes tenemos como privilegio para usted, para mí, para ustedes, hermanos, el privilegio de vivir en el disfrute de la bondad de Dios. Hermanos, he aprendido a vivir en el disfrute de la bondad de Dios. Hasta mis hijas, yo les digo, te das cuenta de la bondad de Dios. Cuando Dios nos concede algún favor, aún ellas, cuando Dios les concede algún favor de algo que quieren, algo que desean, algo que les gusta, algo que piden,
hermanos, y después que lo tienen, le digo, se dan cuenta de la bondad de Dios. Y en ese momento le digo, ora, dale gracias a Dios, agradécele a Dios, haz una oración y dale gracias a Dios por esa bondad al concederte lo que querías. Ahí está mi hija, que ella puede dar testimonio de lo que estoy diciendo. Agradecerle a Dios por la bondad. Porque para nosotros tenemos el privilegio de vivir en el disfrute de la bondad de Dios. Cuando tú entiendes que tu Dios es bondadoso, que tienes un Padre bondadoso, hermano, no te vas a andar quejando en la vida. ¿Cuántos creyentes quejándose en la vida, dando lástima en la vida? Hermano, pareciera que tuvieran un Padre malo, un Dios mezquino. Hermano, cuando tenemos una actitud negativa, pesimista, pareciera que tuviéramos un Dios malo. Y si Dios es bueno con los impíos, ¿cuánto más con sus hijos, mis hermanos? Es tiempo de cambiar esa mentalidad tan limitada, tan pobre. Pareciera que Dios no nos ayudaría. Pareciera que Dios no nos diera las cosas que necesitamos. Si nos dio a su propio Hijo, no escatimonia a su propio Hijo. Lo dio por usted y por mí, siendo pecadores, abominables, aborrecibles, malignos. Aún así, quiso entregar a su Hijo amado para usted y para mí, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Confiemos en la bondad de Dios, hermanos. Si tú eres de esos creyentes que por todo se la pasan renegando, por todo se la pasan dudando, por todo se la pasan cuestionando, cambia por favor esa mentalidad tan mediocre. Cambia por favor esa mentalidad tan pobre. Entiende y aprende que si siendo enemigos fuimos amados en su bondad, ahora que somos hijos, con mucho más razón nos ama. Con mucho más razón mostrará su favor. Te voy a leer dos textos de cómo la bondad de Dios está reservada para su pueblo. Cómo el pueblo de Dios, los creyentes, los cristianos, es un privilegio para nosotros vivir en el disfrute de la bondad de Dios. Segundo de Crónicas 6:41. Segundo de Crónicas 6:41. Miren lo que dice. Quiero que todos lo lean, por favor. Oh Yahvé Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. Oh Yahvé Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes. Y mire lo último. ¿Cómo dice la última frase? Y tus santos se regocijen. No dice que te andes quejando. No dice que andes renegando. Ay, es que no lo tenemos, no nos va a alcanzar. ¿A poco tenemos un Dios tan pobre? ¿Tenemos un Dios de llavero? ¿No acaso dice Dios, yo lleno los cielos y la tierra? ¿No acaso Dios ha dicho, mío es el mundo, su plenitud y todos los que en él habitan? ¿No acaso Dios ha dicho, mío es la plata y el oro, todos los animales de los collados me pertenecen? Si tuviera hambre, no te lo pediría a ti. ¿A poco Dios no ha dicho eso? Hermano, Dios es grande. Dios es bueno. Yo sé que ustedes tienen necesidades aquí como iglesia. La deuda del terreno, el seguir avanzando en la construcción, el reparar todo esto. Pero Dios es bueno. Tenemos que confiar. Tenemos que tener fe. En esta tarde yo les hablo a su espíritu. Crea en la bondad de Dios. Confíe en la bondad de Dios. En el camino, manténgase creyendo. Manténgase alabando. Manténgase sirviendo. Manténgase obedeciendo. Dios hará lo demás. Él es bueno. Él es bueno. Nehemías 9:25. Ya casi estoy terminando, hermanos.
Mire lo que dice Nehemías 9:25. Y tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil. Ay, Señor, mire qué bueno fue Dios para con ellos. Tomaron, mire este pueblo lo que tomó. Mire este pueblo lo que recibió. Nehemías 9:25. Tomaron ciudades fortificadas, tierra fértil. Heredaron casas llenas de todo bien. Oiga, hermanos, se metieron a tomar en casas. Tomaron casas en posesión llenas de comida, de leche, de granos, de cereales, de frutas. Qué bueno fue Dios con este pueblo. Cisternas hechas hasta con agua en la casa. Viñas para tomar su juguito todos los días. Olivares para estar comiendo la uva a cada rato cuando se les antojaran. Muchos árboles frutales, el mango, la naranja, bueno, qué sé yo, tantas frutas, hermanos. Comieron y se saciaron y se deleitaron ¿en qué? ¿Y quién fue ese pueblo que tomó casas fortificadas, tierra fértil, casas llenas de todo bien, cisternas, viñas, olivares, árboles frutales? ¿Quién fue ese pueblo? El pueblo que había estado en esclavitud en el desierto, en Egipto. El pueblo que había salido de Egipto. La generación de los niños que anduvieron 40 años en el desierto. El pueblo que caminó en el desierto. Hermanos, Dios en su bondad los metió a la tierra de Canaán, donde no habían trabajado, y todo lo que recibieron. Se deleitaron en su gran bondad. Yo te pido, por favor, aprende a deleitarte en la bondad de Dios. ¿A poco Dios no ha sido bueno con nosotros? ¿De cuántos peligros de muerte nos ha salvado? ¿Cuántas oraciones nos ha contestado? ¿De cuántos problemas nos ha sacado? Dios ha sido bueno. A manera de conclusión, ¿qué haremos con respecto a la bondad de Dios? ¿Nos seguiremos quejando? ¿Seguiremos dudando? ¿Seguiremos renegando? ¿O será un pretexto para la indolencia, para la fatuidad, para la libertad para seguir pecando? ¿Abusaremos de la bondad de Dios y pecaremos? ¿Seguiremos en rebeldía? ¿Seguiremos en desobediencia a la palabra? ¿Seguiremos en nuestra carnalidad? Total, nos justificaremos como pretexto. Dios es bueno. ¿Seguiremos esa clase de vida? No, porque Dios es bueno, es amor, pero también es justicia. También es fuego consumidor. Por el contrario, su bondad será nuestro deleite. Su bondad será nuestra confianza. Salmo 27:13. Esto es lo más sabio que tenemos que hacer para la bondad de Dios. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Yahvé en la tierra de los vivientes. Usted tiene que creer que Dios es bueno. Debemos de creer. Ahora más que nunca la iglesia debe de creer que Dios es bueno. Amén. Seguiremos orando, persistiendo para que Dios cumpla todo su propósito en su bondad para nosotros. Según de Tesalonicenses 1:11. Escuche por favor, para que ya terminemos. Por lo cual, según de Tesalonicenses 1:11. Por lo cual, asimismo oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo su propósito de bondad y toda obra de fe con su poder. Hermanos, el propósito eterno de Dios está basado en su bondad. Y en la eternidad,
Su bondad será el tema principal de nuestra alabanza. Amén. Por toda la eternidad. En el Salmo 118:1 dice, escúchelo, en la última cita, alabad a Yahvé porque Él es bueno. Pónganse en pie, por favor. Dios les bendiga.